Si pensamos que la educación es como construir un edificio, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues un plano, claro. Normalmente cuando pensamos en el plan de estudios, en el currículo, nos imaginamos una simple lista de asignaturas. Pero es que es muchísimo más que eso. Es el plano arquitectónico que no solo da forma al aprendizaje, sino que de verdad construye el futuro de una sociedad, porque define qué tipo de personas queremos que salga de nuestras aulas. Para entender esto bien, vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos con un problema real, un dilema en una escuela, que nos va a servir para descubrir qué es un currículo en realidad. Luego, nos meteremos de lleno en las grandes ideas que hay detrás. Trazaremos el plan perfecto para diseñarlo y al final usaremos todo eso que hemos aprendido para resolver el caso y encontrar, por fin, el enfoque ganador. A ver, la teoría está muy bien, pero todo esto cobra sentido de verdad cuando nos enfrentamos a un desafío real, ¿no? Así que vamos a meternos en una escuela que se hace una pregunta clave, un escenario que va a poner a prueba todo lo que vamos a ver ahora. Y esta es, como quien dice, la pregunta del millón. ¿Por qué un plan de estudios no puede existir en una burbuja? Tiene que responder a las necesidades, a la cultura, a la vida real de la gente a la que sirve. Si no, no vale para nada. Y aquí el contexto lo es absolutamente todo. No hablamos de una escuela cualquiera. Imaginaos la escena, una comunidad rural que vive de la agricultura y donde además conviven distintas culturas, se hablan diferentes idiomas, un plan de estudios estándar, un corta y pega, aquí no va a funcionar. Y aquí es donde salta la chispa, el conflicto. El currículo que tienen ahora no es neutral, para nada. Está haciendo que una parte de los estudiantes se sientan ignorados, excluidos. Y esto es la prueba de que las decisiones que se toman sobre el currículo tienen un impacto humano, real y muy profundo. No es solo qué enseñas, es a quién se lo enseñas y cómo se siente esa persona. Vale, para poder resolver el problema de esta escuela, lo primero es que nosotros mismos entendamos bien de qué hablamos. ¿Qué es exactamente un currículo? Pues preparaos, porque la respuesta es mucho más grande de lo que parece. Esta cita de Hollis Caswell es perfecta. Lo resume genial. El currículo no es solo el documento oficial que está en un despacho. Es, como él decía, el ambiente en acción. O sea, que incluye las actividades extraescolares, cómo se relacionan los profes y los alumnos, la cultura de la escuela, todo, absolutamente todo, forma parte de la experiencia de aprender. Entonces, para aclararnos, podemos verlo desde 3 puntos de vista. El primero, como una experiencia, donde lo importante es lo que vive el alumno. El segundo, como un sistema, como un engranaje donde si cambias una pieza, por ejemplo la forma de evaluar, todo lo demás se mueve. Y el tercero, que es muy interesante, como un proceso cultural. La sociedad decide qué conocimiento es importante y lo pasa a la siguiente generación a través de la escuela. Vale, y ahora vamos un poco más al fondo. Detrás de cada currículo, de cada plan de estudio, siempre hay una filosofía, una idea base sobre para qué sirve la educación. Si entendemos estas ideas, podemos descifrar la intención que hay detrás de cualquier modelo educativo. Fijaos, en esta tabla se ve súper claro. Por un lado, el enfoque logocéntrico. El centro de todo es el contenido. Vamos, la típica clase de historia de memorizar fechas y batallas. Luego tenemos el paidocéntrico, que gira en torno al estudiante. Aquí, en vez de memorizar fechas, a lo mejor se investiga la historia de la propia familia. Y por último, el sociocéntrico, que ve la escuela como una herramienta para mejorar la sociedad. Por ejemplo, una clase de ciencias que acaba con un proyecto real para limpiar el río del pueblo. Muy bien, ya tenemos la teoría. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Si tuviéramos que diseñar un currículum desde cero, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Pues sí, existe un método, un plan maestro. En realidad, todo el proceso de diseño se puede resumir en dar respuesta a 3 preguntas que son clave. Primero, ¿qué enseñamos y para qué? O sea, ¿cuáles son nuestras metas? Segundo, ¿cómo lo vamos a enseñar? Esa es la metodología. Y tercero, y súper importante, ¿cómo sabemos si ha funcionado? O sea, la evaluación. Y este esquema lo deja clarísimo. El punto de partida, el paso número 1, y esto es fundamental, es siempre el diagnóstico. Siempre. No se puede construir una casa sin saber cómo es el terreno, ¿verdad? Pues esto es igual. Solo después de entender a fondo las necesidades de la comunidad, podemos empezar a fijar objetivos, elegir qué enseñar, cómo hacerlo y, al final del todo, evaluar si lo hemos conseguido. Bueno, pues con todas estas herramientas ya en la mochila, vamos a volver a nuestra escuela rural. Recordad que se presentaron 3 propuestas para su nuevo currículo. Vamos a verlas una por una. La primera opción, digamos que es la más cómoda. Se cogen las directrices nacionales, se organizan por asignaturas y se le añade un toque moderno con algo de tecnología. Es un enfoque de arriba a abajo centrado en el contenido, muy logocéntrico. Pero la pregunta es, ¿responde esto de verdad a las necesidades de esa comunidad agrícola y diversa que describimos antes? La segunda propuesta empieza de una forma totalmente distinta. Lo primero, hacer un diagnóstico de las necesidades de la gente de allí.
y solo después coger los contenidos y adaptarlos a esa realidad, dando valor a la interculturalidad. Esto de empezar por un diagnóstico nos suena de algo, ¿verdad? Claro, es el primer paso del proceso ideal. Y la tercera opción es, bueno, externalizar. ¿Que lo haga otro? Se contrata a unos expertos para que diseñen el plan. Suena eficiente, ¿no? Profesionales haciendo su trabajo. Pero nos deja una pregunta en el aire. ¿Quién conoce mejor a los estudiantes y su mundo? ¿Un experto que viene de fuera? ¿O la propia gente de la escuela y de la comunidad? Muy bien, pues llegamos al momento de la verdad. Tenemos las 3 propuestas sobre la mesa. Con todo lo que hemos visto, la importancia del diagnóstico, las distintas filosofías, el proceso ideal, ¿cuál de las 3 es la correcta? Pues sí, como seguramente ya estaba bastante claro, el enfoque ganador es sin ninguna duda la segunda opción. Y la razón es que es la única que de verdad sigue los principios de un buen diseño curricular. El punto clave es este. La opción 2 es la única que empieza por escuchar, por hacer un diagnóstico. En lugar de imponer un modelo desde fuera, se para a entender a la comunidad. Responde directamente al problema de los estudiantes de la minoría porque pone en valor la interculturalidad. Y ojo, no es que tira a la basura las directrices nacionales, no, las coge y las adapta, las hace relevantes y con sentido para sus estudiantes. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Cada decisión que se toma sobre un currículo, en cualquier escuela, en cualquier sitio, es una decisión sobre el tipo de futuro que estamos diseñando. No es solo un trabajo técnico para pedagogos, es un acto de construcción social. Así que la pregunta en realidad queda abierta para todos nosotros.